a eso, les quiero avisar que el cronograma tiene ya las fechas de clases, de exámenes, ¿verdad? Y esas fechas de exámenes nosotros siempre las ponemos en base a las fechas establecidas previamente por microbiología y por fisiología. Nosotros siempre esperamos que ellos primero terminen su cronograma, que pongan todas sus fechas y después ponemos las fechas de bioquímica, ¿verdad? Para tratar de evitar superposiciones en las fechas de examen, porque generalmente las fechas en fisiología y en micro son muy rígidas. Ellos generalmente no quieren cambiar, ¿verdad? Entonces, justamente ya para evitar eso, nosotros esperamos nomás ya que ellos pongan todas sus fechas y después ponemos las nuestras, tratando en lo posible de evitar no solo que se superpongan, sino también de evitar que queden muy pegados. O sea, si por ejemplo el sábado, finalmente rinden fisio los sábados, entonces si rinden fisiología un sábado, tratamos de que el parcial de bioquímica no sea ni el jueves antes ni el lunes después de ese sábado, ¿verdad? Aunque en algunos casos ya es inevitable, ¿verdad? Pero hacemos nuestro máximo esfuerzo para tratar de que los exámenes queden un poco alejados para que tengan varios días para estudiar para cada asignatura. Ahora, no siempre es posible eso y ustedes van a ver en el cronograma, ¿verdad? De cualquier manera, desde el momento que nosotros publiquemos el cronograma, le vamos a dejar una semana de tiempo para que ustedes revisen, le den vuelta, miren todas las fechas y nos soliciten si es que hay cambios que desean realizar, ¿verdad? Como les digo, nosotros ya hicimos la mejor distribución posible porque también más o menos tenemos que tener en cuenta el desarrollo de nuestros contenidos, ¿verdad? A veces es difícil atrasar o adelantar demasiado un parcial porque se tiene que terminar los contenidos, o sea, hay varias cosas que tener en cuenta, ¿verdad? Entonces, de cualquier manera estamos abiertos a solicitudes de cambio, pero una semana de tiempo les vamos a dar para que piensen y nos pidan los cambios que desean hacer a partir del momento en que se publique el cronograma. Otra cuestión importante a tener en cuenta es, por favor, una vez que tengan todas las fechas de examen, elaboren un calendario solo de exámenes, donde tengan los exámenes y entregas de todas las materias, de tal manera que ustedes puedan organizar su tiempo, ¿verdad? Porque va a haber semanas en que no van a tener ningún examen, y va a haber otras semanas en que van a tener 2. Y podría llegar a ocurrir que tengan 3. Por nuestra parte en bioquímica vamos a tratar de, nunca no van a encontrar ningún parcial donde haya otros 2 en la misma semana, ¿verdad? Pero va a haber semanas más pesadas y otras menos. Entonces es importante que en esas semanas más libres ustedes ya vayan adelantando lo que tienen que estudiar para los exámenes que vienen después, ¿verdad? Entonces que no le tomen de sorpresa. ¿Por qué les digo esto? Porque generalmente cuando los estudiantes tienden a dejar para última hora los exámenes. Y cuando dejan para última hora, como después ya se ven apretados, no tienen tiempo, empiezan a faltar a las clases. O simplemente se conectan y no prestan atención, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Nosotros nunca nos vamos a enterar. El único que se entera que el estudiante no se conecta o se conecta y después se va a estudiar otra cosa es el estudiante. A nosotros nos pueden engañar muy fácilmente, más aún en este sistema a distancia. El problema es que el prejuicio no es para nosotros, es para ustedes, ¿verdad? Nosotros intentamos que los estudiantes aprendan en la clase, ¿verdad? Entonces, si ustedes empiezan a faltar a bioquímica porque tienen que estudiar fisiología, ¿qué va a pasar? Van a rendir bien en fisiología, pero después cuando tengan que rendir lo que se dio en bioquímica, no van a entender nada y después ya no van a entender más en las siguientes clases tampoco. Ya van a estar perdidos en bioquímica. Entonces, cuando llegue el examen de bioquímica, van a estar tan perdidos que van a necesitar mucho más tiempo para estudiar que los compañeros que sí asistieron a clase. Por tanto, van a tener que faltar a fisiología y a micro. Y así eso se vuelve como una bola de nieve que se va agrandando cada vez más. Es como un vicio faltar a las clases por los exámenes. Entonces, traten de organizar su tiempo y darle a cada asignatura el tiempo y el lugar que le corresponde, ¿verdad? Estudien con anticipación, planifiquen, ¿verdad? Yo les puedo asegurar que aquellos estudiantes que asisten a las clases y aprovechan las clases sincrónicas tienen muchas más probabilidades de éxito que aquellos estudiantes que no lo hacen, ¿verdad? Y eso se lo puedo decir por años y años de experiencia,
¿verdad? Porque el que deja de asistir a clases se desconecta, se desvincula, ya no entiende más nada, ¿verdad? Y después estudia como puede, de memoria, mecánicamente, y en bioquímica eso no funciona. Bueno. Bien, entonces vamos a empezar ya con nuestra presentación de la clase de hoy. Para darle un poco de continuidad a la clase anterior, en la última clase habíamos hablado de la estructura del agua, ¿verdad? De la estructura del agua, y dijimos que hoy vamos a hablar de las propiedades del agua. Entonces, como habíamos dicho, la molécula de agua, H2O, está compuesta por un átomo de oxígeno unido por enlaces covalentes a dos átomos de hidrógeno. Como el oxígeno tiene 6 electrones en la última capa, dos de sus electrones están compartidos con el hidrógeno, ¿sí? O sea, tiene 2 electrones compartidos, y tiene otros 2 pares de electrones no, que en torno al átomo de oxígeno hay 4 regiones de elevada densidad electrónica, que son los 2 pares de electrones compartidos y los 2 pares de electrones sin compartir. Como estas zonas de elevada densidad electrónica se repelen entre sí, hay repulsión entre los pares de electrones, tanto los compartidos como los no compartidos. Estos intentan alejarse lo más posible. ¿Sí? Y el máximo alejamiento entre 4 regiones de elevada densidad electrónica se da cuando estos forman entre sí ángulos de 109 grados. Y esto da la geometría de un tetraedro regular. ¿Sí? Por eso todos los átomos, todos los compuestos en los que el átomo central tiene 4 regiones de elevada densidad electrónica, tienden a disponer sus pares de electrones apuntando hacia los 4 vértices de un tetraedro regular. Y ese es el caso de muchas moléculas, la molécula de agua, la de amoníaco, la de metano, ¿verdad? Todos los que tienen, cuando el átomo central tiene 4 enlaces, 4 zonas de elevada densidad electrónica. Y estas pueden ser por pares de electrones compartidos o no compartidos. Entonces, en el caso del agua, ¿verdad? Entonces, por eso el agua decimos que tiene la geometría electrónica tetraédrica. Ahora bien, los ángulos normales de un tetraedro regular son 109 grados. En el caso de la molécula de agua, ese 109, por ejemplo, vamos a ver la molécula de metano, ¿verdad? En el caso del agua, como los pares de electrones no compartidos generan más repulsión que los pares de electrones del enlace, entonces estos generan más repulsión y se quieren alejar más, y esto hace que los pares compartidos se acerquen un poco más entre sí. Por eso el ángulo entre los 2 enlaces con el hidrógeno en la molécula de agua es de 104,5 grados, no llega a 109, porque los pares de electrones no compartidos generan más repulsión. Bueno, de cualquier manera, este hecho de ser, fíjense que esto es muy importante, si no existiera esto que dijimos, esta repulsión de los pares de electrones no compartidos, el agua sería una molécula lineal, ¿sí? Y en la clase pasada ya explicamos qué sucedería si el agua tuviera una geometría lineal. Los momentos dipolares, porque dijimos que los enlaces de OH son muy polares, los momentos dipolares se anularían y el agua sería una molécula apolar. Y si el agua fuera apolar, sería un gas a temperatura ambiente. Entonces, esta característica, esta estructura del agua, en la cual la geometría electrónica es tetraédrica y la geometría molecular es angular, determina que los momentos dipolares de los 2 enlaces OH no se anulen, sino que por el contrario, se sumen, ¿verdad? Generando en la molécula de agua un polo negativo que está del lado del oxígeno y un polo positivo que está en la línea media entre los átomos de hidrógeno. ¿Ya? Entonces, por ese motivo decimos que el agua se comporta como un dipolo. Un dipolo es una molécula polar. ¿Hasta aquí se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Bueno.
La presencia de estos dos pares electrónicos sin compartir, o sea, estos dos pares electrónicos sin compartir, son capaces de aceptar especies pobres en electrones, como los protones. Por eso decimos que el agua puede actuar como nucleófilo, pero el agua puede actuar también como base de Lewis. ¿Se acuerdan? Bases de Lewis o de Lewis, que eran las bases de Lewis, las que tienen pares de electrones que pueden aportar y aceptar protones. Bueno, entonces, el agua puede aceptar protones o hidrógenos y esto le permite a las moléculas de agua formar puentes de hidrógeno. Y esto es sumamente importante porque la capacidad de las moléculas de agua de formar puentes de hidrógeno entre sí determinan que las moléculas de agua estén muy fuertemente unidas entre sí. Y vamos a ver después que estas uniones muy fuertes entre las moléculas de agua determinan muchas de las propiedades físico-químicas y también propiedades biológicas del agua. Es decir, el comportamiento que tiene el agua en el medio biológico, la capacidad de disolver ciertas sustancias y no otras, la capacidad el hecho de tener un alto calor específico, el hecho de tener altos puntos de fusión y ebullición, todas esas propiedades son el resultado de la estructura del agua, de tener enlaces polares, de tener esa geometría que permite que el agua sea una molécula polar y que permite a su vez que las moléculas de agua puedan formar puentes de hidrógeno entre sí y con otros compuestos también, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es tan importante hablar de la estructura del agua? Porque eso permite, la estructura del agua, porque eso permite entender los tipos de interacciones intermoleculares como los puentes de hidrógeno. ¿Y por qué es importante saber eso? Porque la presencia de estos puentes de hidrógeno explican como decíamos, explica todo el comportamiento del agua, el comportamiento físico-químico y el comportamiento biológico. ¿Y por qué nos interesa eso a nosotros? Sencillamente porque estamos hechos en un 70% de agua. O sea, si somos un 70% agua, es claro que resulta fundamental entender cómo se comporta toda esa agua que está en nuestro organismo y de qué manera interacciona con los otros componentes de nuestra célula, como proteínas, lípidos, carbohidratos, etc. Por eso este capítulo, aunque parece muy simple, que el agua no vamos a estudiar, ¿no? Es importantísimo. Si somos nuestra mayor parte, estamos formados por agua. Entonces, es muy importante. Entonces, es importante entender la formación de puentes de hidrógeno entre las moléculas de agua, unas con otras, y también entre las moléculas de agua y diferentes grupos polares, como los grupos carbonilo, hidroxilo, amino, etc. Bien, esto ya lo habíamos visto, vamos a pasar. Yo les había mencionado que en una masa de agua, cada molécula de agua puede formar hasta un máximo de 4 puentes de hidrógeno con otras moléculas de agua que le rodean. Cada molécula de agua puede formar 2 puentes de hidrógeno como dador. Por ejemplo, esta molécula de agua es dador de este puente de hidrógeno y de este. ¿Sí? Entonces, en virtud de sus 2 hidrógenos, cada molécula de agua puede formar 2 puentes de hidrógeno como dador. Y en virtud de sus 2 pares de electrones no compartidos, el agua puede aceptar otros 2 puentes de hidrógeno, ¿sí? Entonces el agua forma hasta 2 puentes de hidrógeno como dador y hasta 2 puentes de hidrógeno como aceptor. En total, 4, ¿sí? No siempre todas las moléculas de agua están formando 4 puentes de hidrógeno, pueden estar formando 3, sobre todo en el estado líquido. En el estado sólido sí, ya todas las moléculas de agua están formando 4 puentes de hidrógeno porque forman una estructura muy definida. Aquí en esta diapositiva podemos ver la diferencia entre el agua, cómo se encuentran las moléculas de agua en el estado líquido y en el estado sólido. Tanto en el estado líquido como en el estado sólido, las moléculas de agua se encuentran formando puentes de hidrógeno entre sí. La diferencia es que en el agua, para el agua en estado líquido, estos puentes de hidrógeno son más débiles, ¿verdad? Y no solamente eso, las moléculas de agua tienen movilidad. En el líquido las moléculas de agua se están moviendo, entonces los puentes de hidrógeno se están formando y rompiendo, ¿sí? Una molécula de agua en un momento está interaccionando con otras 3 o con otras 4, pero enseguida
el líquido se mueve, entonces las moléculas se están moviendo, se están rompiendo unos puentes de hidrógeno y formando otros. El líquido tiene un volumen definido, pero no una forma definida. Por eso es que si yo el agua que está en este recipiente la paso a otro recipiente, la forma de la masa de agua va a cambiar, porque la forma se adecua, el agua fluye. Si yo derramo el líquido, no se va a quedar con esta forma. Si yo rompo el recipiente, el agua se va a esparcir, ¿verdad? Porque el agua fluye, el agua líquida fluye. ¿Por qué fluye? Porque las moléculas de agua en el seno del agua se mueven, ¿sí? Se van rompiendo los puentes de hidrógeno y formando otros. Ahora bien, cuando el agua está en estado sólido, las moléculas de agua se encuentran en una posición fija, formando una estructura rígida y ordenada. O sea, el agua en estado sólido tiene estructura cristalina del hielo, ¿verdad? Entonces, en la estructura del hielo, cada molécula de agua se encuentra formando 4 puentes de hidrógeno con las moléculas de agua que le rodean. Aquí podemos ver 3, pero acuérdense que hay una por delante, o sea, acuérdense que apuntan a los vértices de un tetraedro, ¿sí? Cada molécula de agua siempre, o sea, los puentes de hidrógeno también van a apuntar hacia los vértices de un tetraedro, ¿verdad? Entonces, esta disposición rígida y ordenada de las moléculas de agua da como una estructura hexagonal. Y fíjense que deja muchos espacios entre las moléculas de agua, ¿sí? Para que el agua forme esta estructura cristalina de geometría tan definida, las moléculas de agua deben alejarse bastante unas de otras. Esto determina una propiedad muy importante del agua, que es la menor densidad del hielo en relación a la densidad del agua líquida. Esto es importante porque generalmente para todas las sustancias es al revés. El estado sólido siempre tiene mayor densidad que el estado líquido. Porque finalmente, ¿de qué depende la densidad de una sustancia? Bueno, va a depender mucho del peso molecular, de la masa, ¿verdad? Si son moléculas más pesadas o menos pesadas, pero también depende mucho del espacio que hay entre las moléculas, porque recuerden que la densidad es la relación masa-volumen. Pero si hablamos de agua sólida y líquida, la masa molecular es la misma. Entonces, ¿qué es lo que va a determinar la diferencia de densidad? El espacio que queda entre las moléculas, ¿verdad? Generalmente, para cualquier sustancia, la densidad disminuye al aumentar la temperatura. A ver, ¿alguien me puede decir por qué en general la densidad disminuye al aumentar la temperatura? ¿Quién sabe? ¿Y por qué la mayor temperatura hace que las moléculas se separen? Muy bien, exactamente. Cuando yo aumento la temperatura, imagínense este líquido, la masa de agua. Si yo aumento la temperatura, las moléculas aumentan su energía cinética y se mueven más. Entonces hace que se alejen más. Tienden a romperse más los puentes de hidrógeno. Cuanto más se calienta, más se mueven las moléculas y más se separan. Por eso, en general, un aumento de la temperatura conlleva una disminución en la densidad, ¿verdad? Por tanto, es de suponer que el estado sólido existe a menor temperatura. Es de suponer que en el estado sólido, como las moléculas no se mueven, tienen menos energía cinética, la densidad sea mayor, porque las moléculas están más cerca unas de otras. ¿Qué es lo que hace que el agua se comporte de manera diferente? El hecho de que para formar el estado sólido, o sea, cuando el agua pasa al estado sólido, sus moléculas se tienen que ordenar en esta estructura rígida y eso implica que tiene que quedar mucho espacio entre las moléculas. Es por eso que el agua, en relación a su densidad, presenta un comportamiento anómalo. Esto se llama comportamiento anómalo del agua. Aquí podemos ver que en el agua líquida la densidad es de 1 gramo por centímetro cúbico, mientras que en el hielo la densidad es de 0,92 gramos por centímetro cúbico y eso hace que el hielo flote en el agua. Si ustedes tienen un vaso de agua y le colocan cubos de hielo, van a ver que el hielo no se va al fondo, se queda flotando. Eso es por el comportamiento anómalo. Bien, entonces vamos
hablar ahora de las propiedades del agua. Para hablar de las propiedades del agua, es importante que ustedes entiendan que en gran medida estas propiedades tienen que ver con la estructura del agua, con la estructura y las propiedades químicas, ¿verdad? Las propiedades físico-químicas del agua derivan de su carácter polar, el hecho de que el agua sea un dipolo, y de la capacidad de las moléculas de agua de formar puentes de hidrógeno entre sí y con otras moléculas. Entonces, vamos a estudiar 11 propiedades del agua. Las primeras 5, tenemos un primer grupo de 5 propiedades del agua que responden a la capacidad de las moléculas de agua de formar puentes de hidrógeno entre sus propias moléculas. ¿Sí? O sea, propiedades que derivan de la capacidad de las moléculas de formar puentes de hidrógeno entre sí. Son 5 propiedades. Y después tenemos otras 5, en realidad, bueno, acá falta una, ¿verdad? Que tiene que ver con la capacidad de las moléculas de agua de formar puentes de hidrógeno con otras moléculas. ¿Sí? Entonces, las primeras propiedades tienen que ver con la interacción, con la formación de puentes de hidrógeno entre las moléculas de agua. Y estas son alto punto de fusión y ebullición, alta capacidad calorífica y calor específico, alto calor de vaporización, comportamiento anómalo, o sea, la densidad, y la elevada tensión superficial. Después tenemos el conjunto de propiedades que tiene que ver con la capacidad del agua de interaccionar con otras sustancias, o sea, de interaccionar o no con otras sustancias, ¿verdad? Y estas son solvatación de iones y elevada constante dieléctrica, solubilidad de compuestos iónicos y sustancias polares no iónicas, interacción con sustancias antifáticas, insolubilidad de sustancias apolares y el carácter del agua de ser un electrolito débil, que tiene que ver con su comportamiento ácido-base. Entonces, vamos a empezar ahora a hablar de las primeras 5 propiedades. Y cada vez que hablemos de una de estas propiedades, quiero que ustedes piensen de qué manera esa propiedad se relaciona con la estructura del agua y con su capacidad de formar fuentes de hidrógeno. Entonces, la primera propiedad de la cual vamos a hablar es la elevada temperatura de fusión y ebullición. ¿Qué son los puntos de fusión y ebullición? La temperatura de fusión es la temperatura necesaria para que el agua sólida se convierta en agua líquida, o sea, para que el hielo se derrita. Y temperatura de ebullición es la temperatura a la cual el agua pasa del estado líquido al estado gaseoso, el estado de vapor. Entonces, como las moléculas de agua, tanto en el estado sólido como en el estado líquido, se encuentran formando entre sí enlaces de hidrógeno, puentes de hidrógeno, que son interacciones fuertes, se requiere una gran cantidad de energía para que se debiliten o se rompan esos puentes de hidrógeno. ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo agua en el estado sólido, o sea, hielo, para pasar al estado líquido, ¿qué tiene que pasar? Entonces, no se van a romper los puentes de hidrógeno, pero sí se tienen que debilitar. Y esa estructura rígida se tiene que desordenar. Y eso implica debilitar los puentes de hidrógeno y romper muchos puentes de hidrógeno y formar otros, ¿verdad? Como los puentes de hidrógeno son muy fuertes, entonces se debe alcanzar una relativamente alta temperatura para que eso ocurra, y eso es 0 grados. Van a decir, bueno, pues 0 grados no es una alta temperatura. Bueno, alta en relación a los puntos de fusión de otros compuestos, ¿verdad? Bueno, en cuanto al punto de ebullición del agua, su valor es de 100 grados a una atmósfera de presión. Ojo, estos puntos de fusión y ebullición de 0 y 100 grados respectivamente están dados para una presión atmosférica normal de una atmósfera, ¿verdad? Y esos son los valores que siempre nos van a interesar a nosotros, porque el ser humano pues vive en una atmósfera normal, ¿verdad? No estamos nosotros haciendo estudios de lo que pasa con los astronautas o los buceadores. Bueno, esos son casos especiales, ¿verdad? Pero básicamente toda nuestra vida se desarrolla a una presión atmosférica de una atmósfera, con muy ligeras variaciones. Bueno, ¿por qué esto es importante? El hecho de que el agua
se funda a 0 grados y ebulla a 100 grados, porque esto permite al agua permanecer en estado líquido en un amplio margen de temperatura, que justamente es el rango de temperatura en el cual se desarrolla la vida. A ver, de esto ya hablamos la clase pasada. ¿Qué pasaría si el agua no fuera como es, no tuviera esa geometría angular y fuera lineal? ¿Qué hubiera pasado? A ver, ¿quién me cuenta? Sería una molécula polar. No habría vida, ahora que nos dijiste, profe. Así mismo. ¿Qué pasaría? Si fuera lineal, los momentos dipolares se anularían, el agua sería una molécula apolar, y las moléculas apolares no pueden formar puente de hidrógeno. Tendría solo interacciones de London, que serían muy débiles porque el agua es una molécula pequeña. Entonces, al no haber interacciones fuertes entre las moléculas de agua, su punto de fusión y ebullición serían bajísimos, como lo del ácido sulfídrico, como lo del ácido clorhídrico, que son gases a temperatura ambiente. Es decir, en otras palabras, si el agua no tuviera la estructura que tiene, la geometría que tiene, no formaría puentes de hidrógeno, y esto haría que el agua en la temperatura en que se desarrolla la vida, el agua líquida no exista. Y si no existe agua líquida, no existe vida, gente. Entonces, nada más y nada menos que la estructura del agua, esa estructura, a lo que parece tan químico, tan del libro de curso de admisión, sencillamente explica por qué la vida existe. Así nomás. Y podemos ver justamente la comparación del agua con otras moléculas de pesos moleculares parecidos, como el ácido clorhídrico, el amoníaco, el metano, ¿verdad? ¿Y por qué yo les comparo con estas moléculas y no con otras? Porque recuerden, eso también ya habíamos mencionado, que todas las moléculas tienen interacciones de London. Las interacciones de London existen en todas las especies, solo que dependen del tamaño y del peso molecular. Entonces, si fuéramos a considerar solamente las fuerzas de London, ¿verdad? El agua tendría que tener pesos moleculares, tendría que tener propiedades muy parecidas a las del amoníaco y las del metano, porque todos estos elementos, el carbono pesa 12, el nitrógeno 14 y el oxígeno 16. No, sería muy parecido. Y esta tiene 4 hidrógenos, serían más o menos los mismos pesos que tendrían, ¿verdad? Y en relación al ácido clorhídrico, el ácido clorhídrico va a tener más interacciones de London que el agua, porque su molécula es más grande, ¿verdad? Sin embargo, si nos fijamos, comparamos el punto de fusión y el punto de ebullición del agua en relación al ácido clorhídrico, al amoníaco y al metano, podemos ver que el punto de fusión, tanto el punto de fusión del agua, que es 0 grados, como su punto de ebullición, que es 100, es muchísimo más alto que los puntos de fusión y ebullición de estas otras sustancias. ¿Entienden? ¿Qué significa eso? Que los altos puntos de fusión y ebullición del agua no se explican por las interacciones de London, sino por otro tipo de interacciones mucho más fuertes que están en el agua y no en las otras sustancias. Y estos son los puentes de hidrógeno, ¿verdad? Y comparen nomás el agua con el ácido clorhídrico, 0 grados versus menos 114 para punto de fusión, 100 grados versus menos 85,06, siendo que el ácido clorhídrico tiene más interacciones de London que el agua. La diferencia es que no tiene puentes de hidrógeno. Si le comparamos con el amoníaco sí tiene puentes de hidrógeno entre sus moléculas. Por eso el amoníaco tiene, fíjense que las temperaturas de fusión y ebullición del amoníaco son un poco más altas que las del ácido clorhídrico y metano, pero son mucho más bajas que las del agua. ¿Por qué? Porque los puentes de hidrógeno entre las moléculas de amoníaco son mucho más débiles que los puentes de hidrógeno entre las moléculas de agua. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, vemos claramente que si el agua fuera apolar y tuviera solo interacciones de London, sus puntos de fusión y ebullición estarían por debajo de 0 y por tanto no existiría vida sobre el planeta. Así de simple. Bueno, ya
Vayamos a la segunda propiedad, que también está muy relacionada con la anterior. El agua presenta un elevado calor de vaporización. ¿Qué es el calor de vaporización? Y aquí tengo que corregir esto, tiene que decir vaporización. El calor de vaporización es el calor necesario para vaporizar un gramo de agua, o sea, para que un gramo de agua líquida se convierta en vapor de agua. Sí, ¿verdad? ¿Y por qué existe? O sea, ¿qué es ese calor de vaporización? Es la cantidad de calor que yo necesito para romper todos los puentes de hidrógeno de todas las moléculas que están en un gramo de agua. ¿Por qué? Porque para pasar el estado líquido al gaseoso tienen que romper los puentes de hidrógeno, ¿verdad? Entonces, el calor de vaporización es la cantidad de calor que yo necesito para romper todos los puentes de hidrógeno de un gramo de agua y hacer que el agua líquida se convierta en vapor de agua. Este calor es de 536 calorías por gramo. ¿Sí? ¿Por qué? O sea, ¿qué importancia tiene esto? El hecho de que yo necesite mucha cantidad de calor para vaporizar un gramo de agua. Esto ayuda muchísimo en nuestro, ¿cómo les diría? En la capacidad que tenemos, que tiene el ser humano, de eliminar el exceso de calor del organismo por medio del sudor. Imagínense, por ejemplo, ustedes yendo a caminar al Parque Ñuazú un día de diciembre a las 12 de la mañana. Fácil 45 grados, ¿verdad? Bueno, si el agua tuviera bajo calor de vaporización, ¿qué pasaría? Sudaríamos muchísimo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cada vez el sudor es una forma de eliminar calor del organismo, ¿verdad? Cada vez que sudamos, cada vez que sudáramos, el agua se evaporaría muy rápidamente, el sudor se evaporaría muy rápidamente, entonces eliminaríamos más y más y más y más y más agua, ¿verdad? O sea, fácilmente podríamos deshidratarnos, ¿verdad? Sin embargo, como cada gramo de agua que eliminamos con el sudor requiere una gran cantidad de calor para vaporizarse, eso determina, porque al vaporizar el sudor, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos sacando calor del cuerpo, estamos eliminando calor, ¿verdad? Entonces, con una pequeña cantidad de agua del sudor podemos eliminar una gran cantidad de calor. Eso dice que esta propiedad le permite al organismo eliminar el exceso de calor, ¿verdad? Evaporando pequeñas cantidades de agua en forma de sudor sin deshidratarnos. Es importante entender cómo todas estas cosas tienen mucho que ver con, o sea, tienen mucha importancia desde el punto de vista biológico, ¿verdad? No es solamente importancia en otros aspectos, ¿verdad? Aquí tenemos una tabla donde se compara los puntos de fusión, ebullición y el calor de vaporización de varios solventes de uso común. Se compara en relación a los puntos de fusión, ebullición y el calor de vaporización del agua comparado con varios alcoholes como metanol, etanol, propanol, butanol, acetona, que es una acetona, hidrocarburos como el hexano, el benceno, el butano y el Profe, cloruro. ¿esto es solamente a modo de para que nosotros comparemos o tenemos que manejar también esta tablita? No. A ver, yo le voy a explicar algo. Aprovecho la pregunta para hacerles esa aclaración. Ustedes no deben memorizar ninguna tabla, salvo que sea alguna tabla muy especial de algo que tengan que memorizar, pero yo no recuerdo que hayan en todo el programa de bioquímica ninguna tabla que ustedes deban memorizar. Las tablas hay que entender, ¿sí? Entonces, cuando ustedes ven estas cosas, porque hay dos actitudes, hay gente que piensa que hay que memorizar y hay otra gente que dice, no, este paso nomás, es una tabla nomás. No, es que no es así. La tabla hay que interpretar, por algo existe. Por algo existe. Vamos a ver. Vamos a hacer el ejercicio de que ustedes interpreten la tabla. A ver, ¿quién se anima a decirme qué es lo que observa en esta tabla? ¿Qué se puede observar? ¿Y qué significado tiene? A ver, bueno, amén de que está en inglés, ¿verdad? Esto es punto de fusión, punto de ebullición, calor de vaporización. A ver, ¿qué me pueden decir? ¿Qué se ve aquí del agua en relación a estas otras sustancias?
que el agua tendría un mayor calor de vaporización. Muchísimo, ¿verdad? 2260 en relación al metanol, que también tiene bastante alto, 1100, y toditos los otros tienen por debajo de 1000, ¿verdad? ¿Qué explicación podríamos encontrarle a eso? ¿Por qué? Porque tienen puentes de hidrógeno que son más fuertes. Muy bien. Acuérdense que para vaporizar el agua hay que romper los puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno son muy fuertes y difíciles de romper. Necesitamos entonces una gran cantidad de calor. Ahora, fíjense que el metanol, el etanol, el propanol tienen OH, forman también puentes de hidrógeno entre sus moléculas. Pero los puentes de hidrógeno se forman solamente cuando las moléculas son pequeñas, porque las cadenas carbonadas dificultan la formación de puentes de hidrógeno. Por eso, si comparamos metanol, etanol y propanol, fíjense que el metanol tiene mayor calor de vaporización. El etanol ya tiene menos, el propanol ya tiene menos. A medida que la cadena se va haciendo más larga, cada vez es menor el calor de vaporización. ¿Por qué? Y porque cuanto más larga es la cadena, más difícil es que se formen los puentes de hidrógeno, ¿sí? El agua, de hecho, es muy parecida al metanol, ¿eh? Solo que en vez de este metilo hay un hidrógeno. Pero fíjense la diferencia que hace eso. El agua tiene más del doble calor de vaporización que el metanol. Y lo mismo ocurre, algo muy parecido ocurre con los puntos de fusión y ebullición. ¿Alguien quería preguntar algo? Sí, profe. Sí. Entonces, profe, el agua tendría, o sea, el calor de vaporización depende entonces de que de cuanto más pequeña sea la molécula y cuanto más cantidad de puentes de hidrógeno puede formar. Sí, lo que pasa es que no es tan sencillo el análisis, ¿sabes? Te voy a decir por qué no es tan sencillo el análisis. Porque hay dos factores que considerar. Hay que considerar la capacidad de formar puentes de hidrógeno y la capacidad y las fuerzas de London, ¿verdad? Entonces, en este caso, cuando comparamos el agua con cualquier otro compuesto, sabemos que el agua siempre es la que forma los puentes de hidrógeno más fuertes. Por eso su calor de vaporización va a ser mucho mayor que todos los otros, ¿verdad? Ahora, por más de que sus fuerzas de London sean muy débiles, la fortaleza de los puentes de hidrógeno tiene un impacto impresionante en el agua, ¿verdad? Ahora, cuando comparamos, por ejemplo, y esto mismo se ve no solamente en el calor de vaporización, se ve también en el punto de fusión, ¿verdad? Que por lejos es mayor que todo esto, y en el punto de ebullición también, ¿verdad? Pero aquí, por ejemplo, ya vemos algunas otras cosas, ¿verdad? Que, por ejemplo, el butanol, a pesar de que tiene mucho menor calor de vaporización que el agua, su punto de ebullición es más alto, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque aquí ya entra también a tallar las fuerzas de London. Acuérdense que las fuerzas de London aumentan cuando las moléculas son más grandes. Entonces, si bien el butanol ya forma mucho menos puentes de hidrógeno que el agua, en este caso ya influye mucho también las fuerzas de London, ¿verdad? Entonces, no es tan sencillo el análisis, ¿verdad? Yo no puedo decir que cuanto más pequeño siempre... lo que podemos hacer, lo que hacemos son comparaciones generales. Por eso, cuando comparamos, generalmente tenemos que comparar el agua con moléculas que tienen un peso molecular más o menos similar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí descartamos la influencia de las fuerzas de London, ¿sí? Si yo comparo el agua con moléculas que ya son muy grandes, como el hexano, el benceno, por más de que no formen puentes de hidrógeno, las fuerzas de London ya son importantes, porque las moléculas son muy grandes, ¿me explico? ¿Sí? Entonces, cuando yo quiero hacer este tipo de comparaciones, una de dos, o comparo moléculas del mismo tamaño, o parecidas por lo menos, ¿verdad? O comparo moléculas de un mismo grupo, por ejemplo, alcoholes entre sí, cetonas entre sí, ¿verdad? Porque si yo comparo moléculas del mismo tamaño entre sí, estoy descartando el efecto de las fuerzas de London. Y si yo comparo moléculas de un mismo grupo, por ejemplo, todos alcoholes, entonces ahí ya estaría un poco despreciando la influencia de los puentes de hidrógeno porque todas forman. Ahí ya contaría más las interacciones de London. Bueno, y
y así, ¿verdad? Entonces no es una lógica tan sencilla. Por eso, todas estas cosas tenemos que analizar cuando analizamos estas tablas. De cualquier manera, profundizamos mucho. Lo más importante aquí es destacar los puntos de fusión, ebullición y calor de vaporización muy elevados del agua en relación a otros disolventes, sobre todo en relación a aquellos que tienen peso molecular parecido. ¿Está? ¿Se entiende? Profe, ¿te puedo decir lo que yo entendí y vos me decís si está bien? Sí, escucho. Que el punto de fusión y ebullición depende de los puentes de hidrógeno y el tamaño de la molécula, ya que si es más grande, hay mayores fuerzas de London y mayor punto de fusión y ebullición. Sí. Y el calor de la vaporización depende de los puentes de hidrógeno y el tamaño de la molécula, porque si es más grande, hay menor probabilidad de formar puentes de hidrógeno, entonces es menor el calor de vaporización. Sí, es una muy buena observación lo que estás haciendo. Probablemente los puentes de hidrógeno influyen siempre. Probablemente el tamaño de las moléculas influyen de manera opuesta en los puntos de fusión y ebullición que en los... Porque fíjense que acá va aumentando los puntos de fusión y ebullición cuando aumenta el tamaño. Quiere decir que las fuerzas de London aumentan las temperaturas de fusión y ebullición también. Pero en el calor de vaporización parece que ejerce el efecto opuesto. Sí, muy buena tu observación, muy bueno tu análisis. Entonces, eso es lo que se requiere de las tablas, no memorizar, sino analizar y sacar conclusiones. Bueno, pasemos a la propiedad número 3, que si bien el concepto es otro, pero el principio es el mismo. Elevado calor específico y elevada capacidad calorífica. ¿Qué es el calor específico de una sustancia? Es el calor necesario para elevar la temperatura de 1 gramo de agua o de 1 gramo de cualquier sustancia en 1 grado centígrado, específicamente medido entre 15 y 16 grados centígrados. Fíjense que cuando hablábamos del punto de fusión y ebullición era la temperatura necesaria para cambiar de estado. Cuando hablamos de calor de vaporización es la cantidad de calor para el cambio de estado, para pasar de líquido a gas. Y ahora no es temperatura y tampoco tiene nada que ver con el cambio de estado. Es simplemente la cantidad de calor que yo necesito para aumentar la temperatura de 1 gramo de agua en 1 grado. Y eso, medido en calorías, es de 1 caloría por gramo por grado centígrado. Podrán pensar ustedes que qué casualidad que justo el agua tenga 1 caloría por gramo, ¿verdad? Bueno, es que no hay ninguna casualidad en realidad, porque justamente esa es la definición de caloría. ¿Sí? 1 caloría se define como la cantidad de calor necesaria para aumentar la temperatura de 1 gramo de agua en 1 grado centígrado. Por eso la del agua es 1, ¿verdad? Porque justamente de ahí salió la definición de caloría. Bueno, y aunque sea 1, y 1 parezca ser un número pequeño, en relación a otros compuestos, el calor específico del agua es grande. A ver si alguien me dice por qué creen que podría ser. O sea, ¿cómo se explicaría esto? A ver, ¿quién se anima a responder? A ver, chicos. Estoy esperando que alguien responda. Profe, yo no entendí tu pregunta. Profe, No sería por la densidad del agua, profe. A ver, vamos de a poco. ¿Qué pasa con las moléculas cuando la temperatura aumenta? ¿Qué pasa? Aumenta su energía cinética. Muy bien, exactamente. Aumenta la energía cinética. ¿Y eso qué implica? Que se mueve más rápido. Muy bien. Que se van a mover más, ¿verdad? Y si las moléculas se mueven más, ¿qué tiene que pasar con los puentes de hidrógeno? Se van a debilitar. Exactamente. Aumentar la temperatura del agua
necesariamente significa aumentar la movilidad de las moléculas, debilitar los puentes de hidrógeno. Entonces, en el caso del agua, esto no es tan fácil. No es tan fácil hacer que las moléculas se muevan más, porque los puentes de hidrógeno son muy fuertes. O sea, siempre está relacionado con, siempre está relacionado con lo mismo, ¿se entiende? Siempre está relacionado con que los puentes de hidrógeno son fuertes y eso hace más difícil que se debiliten para que las moléculas de agua se puedan mover más. Ahora escucho tu pregunta. Que por eso es que le tengo que meter mucha cantidad de energía al agua para que pueda variar su temperatura. Así mismo. Así mismo. Entonces, por eso es que decimos que el agua tiene un elevado calor específico. ¿Y qué es la capacidad calorífica? ¿Cuál es la diferencia? El calor específico es una propiedad intensiva, no depende de la cantidad de agua, está definido para 1 gramo. Entonces no importa que yo esté hablando del agua de una piscina o de un vaso o de una gota, que se refiere a 1 gramo. Pero la capacidad calorífica es una propiedad extensiva, es decir, es la cantidad de calor que yo necesito para aumentar en 1 grado la temperatura de una masa determinada de agua. Entonces, obviamente, para hallar la capacidad calorífica se multiplica el calor específico por la masa. Entonces, no va a ser lo mismo la capacidad calorífica de un vaso de agua que de una jarra de agua o de una piscina. Bueno, ¿y por qué esto es importante? Esto es muy importante porque permite al organismo soportar importantes cambios en la cantidad de calor con escasa modificación de la temperatura corporal. ¿A ustedes nunca se pusieron a pensar cómo es posible que yo pueda estar en el pleno sol a 45 grados y un esquimal pueda estar paseando por el exterior a menos 50 grados? Y si le medimos la temperatura al esquimal y a mí que estoy caminando bajo el sol a 45 grados, la temperatura es exactamente la misma, de 37 grados. O sea, ¿cómo es que hace nuestro organismo para que la temperatura se mantenga tan constante a pesar del gran intercambio de calor que hay con el medio? Porque evidentemente ese esquimal, el frío de afuera, hace que el calor tienda a salir de su cuerpo, ¿verdad? Y en nosotros que estamos caminando bajo el sol, la temperatura hace que el calor tienda a entrar a nuestro cuerpo. Entonces, ¿cómo es que la temperatura se mantiene constante? Justamente por esto, ¿verdad? Porque el agua tiene un elevado calor específico. Entonces, para que mi temperatura corporal suba, bueno, de 37 a 38, por ejemplo, si yo tengo 70% de agua, y peso 70 kilos, no sé, por lo menos 40 kilos de agua tengo en mi cuerpo. Toda esa agua tiene que absorber cada gramo una caloría para que mi temperatura aumente en 1 grado. Es una cantidad de calor demasiado grande. Entonces es muy difícil que mi temperatura aumente. Ojo, salvo que esté con algún problema y tenga fiebre. Esa es otra cuestión. Pero eso ya no tiene nada que ver con el calor específico del agua. ¿Se entiende? Y lo mismo para enfriarse, ¿verdad? Entonces, esto permite que el agua funcione como lo que se llama un tampón térmico, ¿sí? Permite, así como los tampones permiten regular el pH, el agua funciona como un tampón térmico que permite regular la temperatura corporal. Esto se evidencia en algo más trivial también, que es, ¿alguna vez experimentaron? Si ustedes se quieren bañar en la piscina, por ejemplo, a las 11 de la mañana, a veces la temperatura ya es de 40 grados. Y uno se va y se mete al agua, a la piscina, ¿y cómo está el agua? Está fría. Está fría, ¿verdad? Es como que todavía no se calentó. Por más de que afuera haga calor, el agua tarda en calentarse. Recién al mediodía, a la 1 de la tarde, a veces el agua está linda para bañarse, ¿verdad? Es porque el agua se resiste a cambiar de temperatura. Por el contrario, a veces yo me meto a la piscina a las 7 de la noche, que afuera ya hace medio fresquito, yo entro al agua y ¿cómo está el agua? Caliente. Está tibia por lo menos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así como le cuesta al agua aumentar su temperatura, también le cuesta disminuir. Es decir, el agua tiende a mantener una temperatura estable, ¿sí? Porque se necesita una transferencia de calor muy grande
entre el agua y el ambiente para que la temperatura varíe. Y eso es muy importante a nivel biológico. Bueno, pasamos a la siguiente propiedad, el comportamiento anómalo del agua. Esto ya lo explicamos. Tiene que ver con el hecho de que, si bien normalmente la densidad de cualquier sustancia tiende a aumentar con la temperatura, tiende a disminuir con el aumento de temperatura, en el caso del agua da un comportamiento anormal entre 0 y 4 grados. ¿Verdad? Y se da la situación de que el agua sólida es menos densa que el agua líquida en ese rango de temperaturas. Y esto permite que el hielo flote, ¿verdad? Y habíamos explicado muy bien por qué, ¿verdad? Resulta que en el agua líquida las moléculas de agua están desordenadas, formando puentes de hidrógeno, pero no hay un ordenamiento específico. Entonces eso permite que las moléculas de agua estén relativamente cerca unas de otras. En cambio, cuando el agua solidifica para formar la estructura rígida del hielo, esos cristales de hielo tienen una geometría determinada que requiere que las moléculas de agua se distancien un poco entre sí, o sea, requiere un distanciamiento entre las moléculas de agua para dejar, y eso deja espacios, lo cual hace que en la relación masa-volumen, que es la densidad termine siendo menor en el hielo que en el agua líquida. Este comportamiento anómalo se da solo entre 0 y 4 grados, que la densidad aumenta con la temperatura en lugar de disminuir. Después de 4 grados, si yo sigo aumentando la temperatura, ahí cuando el agua ya es totalmente líquida, ya se rompieron o sea, ya se desarmó toda esta estructura rígida, entonces la densidad ya vuelve a disminuir normalmente con el aumento de temperatura. Entonces, como decíamos, esto es lo que permite que el hielo flote, ¿verdad?, sobre las masas de agua. Bueno, otra propiedad que está relacionada con la capacidad del agua de formar puentes de hidrógeno entre sus moléculas es la elevada tensión superficial. En primer lugar, vamos a explicar un poquito qué es la tensión superficial. La tensión superficial es la fuerza que atrae a las moléculas de la superficie de cualquier líquido hacia el interior de la masa del líquido. Y vamos a explicar esto un poquito mejor. Vamos a suponer que estas son moléculas de agua, ¿verdad? Las moléculas de agua que están en el interior del seno de un líquido, en el seno de un líquido, son atraídas por todas las moléculas de agua que le rodean, ¿verdad? Porque por puentes de hidrógeno se atraen, ¿verdad? Pero estas fuerzas van en todas las direcciones y por tanto se anulan. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con las moléculas de agua que están en la superficie? Son atraídas por las moléculas del interior del líquido y por las moléculas que están a su lado, en la superficie. Pero no hay fuerzas que tiren a la molécula hacia afuera. O sea que estas fuerzas no se anulan, digamos. Entonces, si hacemos suma de vectores, vamos a tener una resultante neta, una fuerza neta que les tira a las moléculas de agua de la superficie hacia el interior del líquido y que impide que estas moléculas escapen. ¿Sí? No sé si se entiende. Las fuerzas de atracción por puentes de hidrógeno entre las moléculas de agua de la superficie y todas las moléculas de adentro del líquido estira a las moléculas de agua hacia adentro. Todas las moléculas de la superficie quieren entrar hacia adentro. Y como obviamente no pueden, ¿verdad? Como no pueden, pero sí hace que todas estas moléculas de la superficie estén muy fuertemente unidas entre sí, formando como una lámina que a nivel molecular es casi impenetrable. Forman como una pared, como una barrera, ¿verdad? Casi impenetrable. Por eso es lo que permite, por ejemplo, que algunos insectos puedan caminar sobre la superficie del agua sin hundirse. Habrán visto, se ve eso a veces. Incluso hay cosas objetos de repente un poquito pesados que hasta pueden flotar en el agua porque ocupan una superficie grande, ¿verdad? Y la tensión superficial del agua, como les decía, forma como una lámina, ¿verdad? Que se resiste a ser penetrada, ¿verdad? Bueno, obviamente
ante pesos pequeños, ¿verdad? Estas son fuerzas de dimensiones moleculares, ¿verdad? Obviamente si yo trato de caminar en el agua me voy a hundir, porque mi peso supera ampliamente la tensión superficial del agua. ¿Alguien quería decir algo? Sí, profe. En la tensión superficial, ¿cómo atrae las moléculas del agua hacia el centro? ¿Eso también podría ser para formar así gotas de agua o no? Exactamente, exactamente. Por eso es cuando el agua se derrama, por ejemplo, o cae en forma de lluvia, el agua no está así totalmente esparcida, sino que forma gotas. Porque como todas las moléculas de agua tienden a irse hacia adentro, se va redondeando y se forma una gota. ¿Sí? Porque la esfera, para un volumen determinado, la esfera es el cuerpo que menor superficie expuesta tiene. O sea, formando una esfera, eso permite que la mayor parte de las moléculas de agua puedan estar hacia adentro. O sea, que menos moléculas queden en la superficie y más queden adentro. Cualquier otra figura geométrica, cualquier otro, o sea, un cubo o cualquier otra forma, va a hacer que haya más superficie. Entonces, por eso tienden a formar una esfera y eso es responsable de la formación de gotas. Si ustedes se fijan, por ejemplo, el alcohol, la acetona, no forman gotas. Porque tienen mucho menos tensión superficial que las moléculas de agua. En el caso del alcohol, sus puentes de hidrógeno son más débiles, en el caso de la acetona no forman luego puentes de hidrógeno. Entonces, la formación de gotas es una consecuencia de la tensión superficial. Ahora, ¿qué importancia tiene esto a nivel biológico? Bueno, por el momento les voy a hablar de una de ellas, pero que van a entender mejor cuando den esto en fisiología. Los alveolos, que son como los saquitos de aire que hay en los pulmones, ¿verdad? Que se llenan de aire. En el feto, los alveolos se encuentran cerrados, son unos pequeños espacios, ¿verdad? Que por las moléculas, por el agua que hay adentro, por la alta tensión superficial del agua, esto no permite que los alveolos se abran, se quedan como pegados. Así están en el feto, ¿verdad? Y cuando el niño nace, el aire que entra tiene que abrir esos alveolos, es decir, tiene que vencer la tensión superficial del agua para que los alveolos se abran. ¿Qué pasa? La tensión superficial del agua es tan grande que por sí sola la entrada de aire es incapaz de romper la tensión superficial del agua. Por eso, cuando el pulmoncito del feto va madurando, va produciendo una sustancia que se llama agente tensioactivo o surfactante pulmonar, que es un tipo de fosfolípido, ¿verdad? La lecitina, ¿verdad? Y ese fosfolípido, una sustancia antipática, actúa como un detergente que rompe la tensión superficial del agua y permite que cuando los pulmoncitos están maduros, al nacer, se abran los alveolos. Por eso muchas veces cuando el niño nace prematuro, ¿verdad? Tiene problemas para respirar porque no tiene suficiente cantidad de surfactante pulmonar y tiene que tener asistencia respiratoria. Bueno, no me voy a extender mucho en esto porque si no, no vamos a terminar. Bueno, aquí hay una tabla donde se comparan varias propiedades entre el agua y el N-pentano en cuanto a su densidad, punto de ebullición, tensión superficial, ¿verdad? Y todo tiene que ver con los puentes de hidrógeno. Y aquí se ve una propiedad que vamos a ver enseguida, que es la constante dieléctrica. Por el momento, fíjense nomás que la constante dieléctrica es mucho mayor en el agua que en el pentano y en general que en otras sustancias también. Entonces, todas las propiedades que hemos visto hasta ahora, altos puntos de fusión y ebullición, alto calor de vaporización, alto calor específico y capacidad calorífica, comportamiento anómalo y tensión superficial, todas están relacionadas con la capacidad del agua de formar puentes de hidrógeno entre sus moléculas. Y ahora vamos a pasar a un grupo de propiedades que tienen que ver con la capacidad del agua de formar interacciones estables con otras sustancias, que eran, vamos a repasar, eran estas, ¿verdad? Debido
a su polaridad y la capacidad de interaccionar con otras moléculas o con otras especies, el agua presenta varias propiedades importantes. La capacidad de solvatar iones y elevada constante dieléctrica, la solubilidad de compuestos iónicos y sustancias polares no iónicas, la interacción con sustancias antifáticas, la insolubilidad de sustancias polares por hidrofobicidad y el ser un electrolito débil, lo cual a su vez da como resultado el carácter ácido-base del agua. Bueno, entonces vamos a entrar ahora a analizar estas propiedades. La propiedad número 6 es la elevada constante dieléctrica del agua y su capacidad de solvatar iones. Bueno, ¿qué es la constante dieléctrica? ¿Cómo se define la constante dieléctrica? Es la capacidad que tiene un disolvente de separar iones de carga opuesta. Es decir, de interponerse entre iones de carga opuesta y evitar que estos se unan entre sí. Esta propiedad de la constante dieléctrica del agua es consecuencia del carácter dipolar del agua y su capacidad de interaccionar con los iones. Su valor es de 78,54, una cantidad adimensional. Bueno, antes de leer esto que está aquí, vamos a ver una figura donde vamos a explicar eso un poco mejor. Vamos a suponer que yo tengo un cristal de cloruro de sodio. Los cationes sodio están fuertemente unidos por interacción electrostática a los aniones cloruro. O sea, por interacción, por atracción de cargas opuestas, ¿verdad? Ahora, resulta que las moléculas de agua, por ser moléculas muy polares, pueden establecer interacciones estables con los aniones y con los cationes. ¿Se entiende? ¿Qué tipo de interacciones serían estas? A ver, ¿qué me puede decir? ¿Carga dipolo podría ser, profe? Muy bien, interacciones ion-dipolo o interacciones carga-dipolo, así mismo. Bueno, y como la molécula de agua es muy polar, estas interacciones carga-dipolo son bastante fuertes también. Tan fuertes que son capaces de vencer las interacciones iónicas del compuesto. ¿Sí? Entonces, el hecho de que el agua pueda interaccionar muy bien con los cationes y los aniones hace que esa interacción sea lo suficientemente fuerte como para vencer las interacciones electrostáticas entre los iones de carga opuesta en un compuesto iónico. Entonces, cuando yo coloco, por ejemplo, un cristal de cloruro de sodio en agua, ¿qué va pasando? Que las moléculas de agua empiezan a rodear los iones de carga opuesta, ¿verdad? De tal manera que se interponen entre los cationes y aniones, atenuando la interacción entre los iones, ¿sí? Se dice que hay un apantallamiento de carga, porque se interponen, pues, ¿verdad? Se interponen, atenuando la interacción entre los cationes y los aniones. A su vez, las moléculas de agua se disponen de una manera tal que les permite interaccionar con el anión o el catión. Por ejemplo, en el caso de los aniones, se rodean de moléculas de agua que están orientadas con su polo positivo hacia el lado del anión y su polo negativo hacia el lado opuesto. Mientras que en torno a los cationes, las moléculas de agua se orientan de manera opuesta. Su polo negativo, o sea, el lado del oxígeno hacia el catión y sus hidrógenos hacia el lado opuesto, ¿verdad? Bueno, a este fenómeno de rodear a los cationes y los aniones por moléculas de agua se conoce como el fenómeno de solvatación. Es decir, solvatación es cuando las moléculas del disolvente rodean a los cationes y a los aniones. Y cuando el solvente es agua, hablamos entonces de hidratación. Entonces, en este caso podemos referirnos indistintamente a solvatación o a hidratación, ¿verdad? Y como generalmente para nosotros el solvente es agua, porque nosotros somos una gran disolución acuosa, todo nuestro organismo, los medicamentos son disoluciones acuosas, los alimentos son disoluciones acuosas, entonces básicamente para nosotros el disolvente es siempre el agua, ¿verdad? Entonces indistintamente podemos hablar de solvatación de los iones o hidratación de los iones. Y a su vez,
esta solvatación, bueno, y esto, perdón, esto está relacionado entonces con lo que dijimos, ¿verdad? De la constante dieléctrica. La constante dieléctrica mide la capacidad de un disolvente de separar los iones de carga opuesta. Se forman entonces una o varias capas de moléculas que rodean a los iones y atenúan su carga. Esto aumenta el radio iónico efectivo del ion y a su vez esta propiedad de solvatación debido a la constante dieléctrica elevada del agua es responsable de la propiedad número 7, que es la solubilidad de los iones y moléculas cargadas en el agua. ¿Sí? Entonces, la propiedad 6 está relacionada con la 7. La propiedad 7 es que el agua es un muy buen disolvente de compuestos iónicos. Profe. Sí. Perdón, el PPT anterior, profe, si el agua atenúa la carga del ion, ¿no debería disminuir el radio efectivo de carga de ese ion disuelto? No. Lo que pasa es que el radio efectivo se refiere a el radio con todas las moléculas de agua de hidratación, ¿entendés? Entonces, como se forma una o varias capas, todo eso se cuenta como radio efectivo, ¿entendés? Cierto. ¿Y cuál es la ventaja? Lo otro va a variar. No es que la carga real no varía. La carga efectiva, en el sentido de la carga que puede permitir la atracción de otras especies. Eso quiere atenuado entonces. Claro, la carga aparente, la carga real no cambia. Entonces, el agua, debido a su capacidad de interaccionar con compuestos iónicos y con sustancias polares no iónicas, resulta ser un buen disolvente para estas sustancias. Veamos primero entonces la solubilidad de los compuestos iónicos, y esto vamos a ver rapidito porque es lo mismo que ya estábamos hablando, ¿verdad? Tanto se relaciona con lo anterior. La solubilidad de los compuestos iónicos se debe a la capacidad del agua de solvatar los iones oponiéndose a la interacción electrostática entre iones positivos y negativos. Cabe recordar que los iones pequeños se solvatan mejor que los grandes. Bueno, aquí tenemos lo mismo que habíamos visto. Entonces, si yo coloco, por ejemplo, un cristal de cloruro de sodio en agua, ¿qué va a pasar? Como las moléculas de agua interaccionan muy bien con los iones, empiezan a rodear a los iones y logran separar a estos iones de la estructura cristalina, ¿sí? Se van separando, se van sacando de la red cristalina iones negativos y positivos que se van rodeando de moléculas de agua. Y en esto consiste el fenómeno de la disolución de un compuesto iónico, ¿sí? Entonces, cuando yo agrego, por ejemplo, sal gruesa en el agua, al principio voy a ver las partículas de sal, ¿verdad? Pero enseguida se van a ir achicando y van a desaparecer. ¿Por qué? Porque los iones negativos y positivos se van rodeando de moléculas de agua y dejan de ser visibles, ¿verdad? Bueno. Aparte de los compuestos iónicos, hay muchos compuestos que sin ser iónicos, pero sí son polares, pueden ser solubles en agua. ¿Y cómo se explica la solubilidad de estos compuestos polares no iónicos? Se explica por la formación de puentes de hidrógeno mixtos, ¿sí? Que es un tipo de interacción dipolo-dipolo entre las moléculas de agua y el compuesto. Generalmente hablamos de compuestos orgánicos, ¿sí? Como por ejemplo los alcoholes, los aldehídos y cetonas, las aminas, los ácidos carboxílicos, los ésteres, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué estos grupos funcionales les hacen solubles a los compuestos orgánicos que los contienen? Porque estos grupos funcionales son capaces de formar puentes de hidrógeno con el agua. Entonces, al poder interaccionar con el agua, el compuesto se disuelve. Por eso son solubles en agua los alcoholes, los hidratos de carbono, los aminoácidos. En general depende mucho de la longitud de las cadenas. Cuando estos grupos funcionales aparecen en moléculas grandes, como el almidón y las proteínas, entonces estos terminan siendo también solubles, entre comillas, ¿verdad? Porque sabemos que las partículas muy grandes no forman soluciones verdaderas, sino suspensiones coloidales, ¿verdad? Pero, por ejemplo, la molécula de almidón tiene muchísimos OH. Las proteínas
En su superficie tienen grupos polares, tienen grupos OH, carbonilo, amino, y aparte tienen grupos cargados también. Entonces las proteínas también se solvatan, se hidratan, se rodean de moléculas de agua, ¿verdad? Entonces forman suspensiones coloidales. Aquí se muestra como ejemplo de solubilidad de los compuestos polares no iónicos lo que sucede cuando agregamos una cucharadita de azúcar, por ejemplo, al agua, ¿verdad? Primero vemos todos los granitos de azúcar. Cada granito de azúcar, recuerden que cada granito tiene millones de moléculas de sacarosa. Vamos a suponer que son las moléculas de sacarosa, modelos de llenado espacial. ¿Qué pasa con esta? Este es el cristal, ¿verdad? De la partícula que tiene muchas moléculas de sacarosa unidas entre sí por puentes de hidrógeno. Ojo. ¿Qué va a pasar cuando le agregamos al agua? Las moléculas de agua empiezan a rodear a las moléculas de sacarosa. Se forman puentes de hidrógeno mixtos entre las moléculas de agua y los OH de la sacarosa. Por tanto, se empiezan a disgregar estas partículas de azúcar y se hacen invisibles, ¿verdad? Ese es el proceso de disolución. Aquí podemos ver, no es muy linda la imagen, está un poco borrosa, pero no encontré otra mejor. La molécula de sacarosa, que es un disacárido de glucosa y fructosa, con todos sus OH que están formando puentes de hidrógeno con las moléculas de agua que le rodean. Aquí vemos lo mismo para una molécula de glicerol, ¿verdad? Propanotriol. Sus 3 OH pueden formar puentes de hidrógeno con el agua, por eso el glicerol también es una sustancia muy soluble, ¿sí? Entonces, cuando quieren entender por qué algunos compuestos son muy solubles en agua, la respuesta radica en que aquellos compuestos que pueden formar interacciones estables como con el agua, por lo general van a ser solubles. Aquellos que pueden rodearse de moléculas del agua y formar interacciones estables. Bueno, ¿qué pasa ahora? Vamos al otro extremo. ¿Qué pasa con las sustancias apolares? Las sustancias hidrófobas. ¿Qué son las sustancias hidrófobas? Son sustancias que no tienen capacidad de interaccionar con el agua. No pueden formar interacciones con el agua porque son apolares. Entonces, ¿qué pasa con estas moléculas? No se disuelven. Entonces, cuando yo mezclo estas moléculas apolares con el agua, las moléculas de agua tienden a rodearle a las moléculas apolares, pero no interaccionando químicamente con ellas, sino formando una estructura en forma de jaula que se llama estructuras de clatrato. No forman capas de hidratación. Estas jaulas de clatrato son estructuras muy tensas, por tanto rígidas y ordenadas, son estados de baja entropía. La entropía es una medida del desorden. Los estados de baja entropía generalmente implican estados de muy alta energía. Por tanto, el proceso se hace desfavorable. Las sustancias hidrófobas tienden a agregarse en el agua. Vamos a explicar todo esto mucho mejor, porque acá hay varios términos que tal vez no sean tan familiares, a pesar de que yo sé que ustedes ya dieron en el curso de admisión lo que es entropía, entalpía. Bueno, pero vamos a recordar algunos conceptos. En primer lugar, vamos a entender qué pasa cuando yo trato de disolver una sustancia hidrófoba en agua. Por ejemplo, esta sería una molécula, aparentemente se trata de un éter, ¿verdad? Una sustancia apolar. Bueno, las moléculas de agua, yo le estoy forzando al agua a aceptarle a esta molécula apolar, que no puede interaccionar con ella. Entonces, ¿qué pasa? Las moléculas de agua se disponen alrededor de esa molécula apolar, interaccionando entre sí en una estructura rígida, muy ordenada, que se conoce como jaula de clatrato. Bueno, generalmente, por las leyes de la termodinámica, sabemos nosotros que el universo tiende al caos. Entonces, todos los sistemas desordenados son más favorables, los sistemas ordenados son menos favorables desde el punto de vista energético. Entonces, este sistema de moléculas de agua ordenadas rígidamente en torno a una molécula apolar es muy desfavorable desde el punto de vista energético. Y esto se pone en evidencia en lo que se conoce como ecuación de estado. Yo no sé, supongo que ustedes conocen esta ecuación. Delta G representa la variación de energía libre de un proceso. Delta H, la variación de entalpía o de cantidad de calor.
calor transferido en un proceso, y T por delta S es temperatura por variación de entropía. Bueno, delta G es la variación de energía libre de un proceso. Cuando delta G es negativo, quiere decir que el proceso va de un estado de mayor a uno de menor energía. Y sabemos que en la naturaleza todo tiende a ocurrir hacia un estado de menor energía. Por ejemplo, si tienen un lápiz en su mano, la prueba, suelten el lápiz, dejen el lápiz en el aire y suéltenlo. ¿Qué pasa? Se va al suelo. Ese es un proceso con delta G negativa. ¿Por qué? Porque la energía inicial del lápiz a una altura es mayor que la energía final del lápiz en el suelo. Entonces, todos aquellos procesos que conducen a un estado de menor energía son favorables. Tienen delta G negativa. Ahora, si yo tratara de hacer lo opuesto, dejen el lápiz en el piso. Si el proceso es que el lápiz se suba del suelo hasta su mano, ese es un proceso con delta G positiva. Un proceso no favorable. De hecho, no va a ocurrir a menos que yo lo levante, que yo le dé energía para que ocurra, ¿verdad? Bueno, entonces la delta G de un proceso a su vez depende de la delta H, que es la absorción o liberación de calor. El proceso libera calor, delta H es negativa y contribuye a que delta G también sea negativa. Si el proceso absorbe calor, delta H es positivo y eso desfavorece el proceso. Y por otra parte, aparte de la absorción o liberación de calor, también influye en la delta G la variación de entropía. Delta S es la variación de entropía de un proceso. Cuando el proceso implica pasar del orden al desorden, o sea, pasar a un estado más desordenado, entonces la delta S es positiva. Y una delta S positiva, por este signo menos, hace que este término sea negativo y favorece que la delta G también sea negativa. Entonces, ¿cómo se dan estos términos en el proceso de disolución de un compuesto apolar, como el metano o cualquier hidrocarburo o la grasa en el agua? La delta H depende de la capacidad de formar interacciones favorables. Si se forman interacciones favorables, delta H es negativa. Cuanto más favorables sean las interacciones, más negativa va a ser la delta H. Si hay repulsión, la delta H va a ser positiva. ¿Cómo es en el caso de disolver una sustancia apolar en agua? Bueno, puede haber una mínima interacción de London, ¿verdad? Dando una delta H ligeramente negativa. O bien, directamente delta H es positiva porque hay repulsión luego. Entonces, este término en general va a ser positivo cuando tratamos de disolver sustancias apolares en agua, o solo débilmente negativo. ¿Y qué pasa con este otro término? Como las moléculas de agua rodean a las moléculas apolares formando jaulas de clatrato, la formación de estas jaulas de clatrato implican pasar a un sistema muy ordenado, o sea, disminución del desorden. Eso significa una delta S negativa. Y el valor negativo de la delta S por el negativo de la fórmula me da un término positivo. Y ese término positivo contribuye a la positividad de la delta G. ¿Me explico? Siendo este término positivo, el signo de la delta G va a depender de la suma algebraica de estos dos. Como la delta H podría ser negativa, pero muy débilmente negativa, o a veces incluso es positiva, el resultado es que al tratar de disolver en agua una sustancia apolar, la delta G es positiva. Y una delta G positiva implica, se entiende, como un proceso que requiere energía para que ocurra. No va a ocurrir nunca espontáneamente. O sea, un proceso con delta G positiva es como pretender que el lápiz que está en el suelo se levante hasta su mano. No va a ocurrir. Así de simple. Bueno, de la misma manera, pretender que la grasa se disuelva en agua o que un hidrocarburo se disuelva en agua no va a ocurrir, porque es termodinámicamente desfavorable. Entonces, ¿qué sucede cuando yo trato de disolver? Ya llegó nuestra hora, pero tenemos que ir un poquito más para poder, entonces no nos vamos a terminar y se van a atrasar con respecto al otro grupo. ¿Qué es lo que sucede entonces cuando tratamos de disolver una sustancia apolar en el agua? Vamos a suponer que yo mezclo aceite con agua y agito, ¿verdad? Se van a formar miles de estas jaulitas de clatrato alrededor de las moléculas de la grasa, ¿verdad? O de gotitas pequeñas, ¿verdad?
Este es un estado de baja entropía, muy ordenado. Entonces, cuando estas gotitas se van juntando entre sí, estas jaulas de clatrato se van rompiendo y las moléculas de agua se van desordenando. Entonces, la formación de gotas más grandes implica una variación de entropía positiva. ¿Sí? Y este es por esa fórmula, este aumento de entropía contribuye a que la delta G del proceso de formación de agregados sea negativa, es decir, el proceso se hace favorable. Entonces, podemos decir que la fusión de las gotas de grasa en gotas de mayor tamaño hace que menos moléculas de agua formen esta estructura forzada de clatrato, ¿verdad? Las moléculas de agua entonces se desordenan en el proceso, lo cual implica un aumento de entropía. Y un aumento de entropía, teniendo en cuenta la fórmula de la ecuación de estado, un aumento de entropía contribuye a que la delta G del proceso sea negativa. Es por eso que el proceso de fusión de las gotitas de aceite chiquititas para formar gotas más grandes es tan favorable y tan espontáneo como soltar un lápiz en el aire y que este se caiga al suelo. Es algo que va a ocurrir sí o sí. Nadie le dice a las gotitas, júntense y formen gotas más grandes. Así como nadie le dice al lápiz, caete. Son procesos espontáneos. ¿Por qué? Porque son procesos que llevan a un estado de menor energía. Aquí tenemos entonces la termodinámica de la asociación para formar gotas. La delta H, en este caso, va a ser negativa. ¿Por qué? Porque va a permitir la interacción de moléculas apolares con otras moléculas apolares. Entonces, este va a tener un signo claramente negativo. ¿Sí? Delta H negativo es favorable. ¿Y qué pasa con la delta S? Como se desordenan las moléculas de agua que estaban formando las jaulas de clatrato, entonces la delta S también va a ser positiva. Ese valor positivo de delta S por el valor negativo de la fórmula me da que este término va a ser negativo. Sumado a la delta H también negativa, esto me da una delta G muy negativa, lo cual hace al proceso de formación de gotas más grandes, al proceso de agregación, algo muy favorable. O sea que cuando quieran mezclar aceite con agua, por más que agiten, tratando de disolver y se formen gotitas muy chiquititas, no les va a durar mucho tiempo, porque cuando dejen el recipiente reposar, las gotitas naturalmente se van a ir asociando, porque el proceso de asociación de gotas tiene una delta G negativa. ¿Se entendió? Profe, ¿Se entendió? yo tengo una duda. Sí. Entonces, profe, cuando se mete, digamos, el aceite en agua y se forman las celdas de clatrato, creo que eran. Sí. Eso haría que sea termodinámicamente desfavorable, ¿verdad? Porque así mismo. Así mismo. Pero cuando las gotas de aceite se juntan, ahí se vuelve termodinámicamente favorable recién, ¿verdad? Claro, el proceso de formación de gotas es favorable. Cuando yo hablo de favorable o desfavorable, es un proceso. El proceso de disolución es desfavorable para el aceite. El proceso de formación de gotas de agregados grandes es favorable. Ahora, en el cambio de la disolución, en el caso de la disolución del cloruro de sodio o de los alcoholes o de la glucosa, esos procesos de disolución sí son favorables. ¿Entendés? Bueno. Bueno, aquí tenemos esto, es nada más que... Sí. ¿Puedes repetir por qué la delta H era negativa? Esa duda me... La delta H, porque la delta H es negativa siempre que se forman interacciones favorables. ¿Sí? Y en el caso de la asociación de las gotas de aceite para formar gotas más grandes, es interacción aceite-aceite. Y las moléculas del aceite interaccionan bien con otras moléculas iguales. Por eso delta H es negativa. ¿Sí? Gracias, profesor. Super. Bueno, aquí tenemos un ejemplo nomás de cómo se da esto, cómo sería la termodinámica para la disolución del metano, que es una molécula totalmente apolar, ¿verdad? Podemos ver que la disolución de metano en agua implica una leve disminución de entalpía, porque hay algún tipo de interacción del metano y agua. Siempre hay alguna interacción, porque son interacciones de London, pero son interacciones muy débiles, muy débiles. Entonces vamos a tener una delta H negativa, acá se ve la flecha para abajo,
delta H negativa, pero un valor muy pequeño. Sin embargo, hay una gran disminución de entropía porque por cada molécula de metano se tiene que organizar toda esta estructura de clatrato. La formación de esta jaula de clatrato implica una delta S muy negativa. Entonces, cuando aplicamos la ecuación de estado que nos dice que delta G es igual a delta H menos T por delta S, vemos que si bien la delta H negativa contribuye a que la delta G también sea negativa, la contribución positiva de la entropía es mucho más grande. ¿Sí? Entonces, al hacer la suma algebraica de estos dos valores, me da un valor de delta G positiva. Por eso que el metano no logra disolverse en agua. ¿Sí? Entonces, siempre el signo de la delta G depende de delta H y delta S. Los dos pueden influir. Pero cuando uno favorece y otro desfavorece, la diferencia va a depender de cuál sea más grande, ¿verdad? Si el negativo o el positivo. Bien. Vamos a pasar ahora a esta última propiedad, que es, en realidad no es la última, queda otra, pero ya la vamos a ver en la próxima clase, que es la interacción del agua con sustancias anfipáticas. ¿Sí? ¿Qué son sustancias anfipáticas? Son moléculas que muestran propiedades hidrófilas e hidrófobas al mismo tiempo. O sea, tienen una porción polar que es afín al agua y una porción apolar que rechaza al agua. Entonces, ¿cómo se hace para congeniar estas dos porciones de propiedades opuestas? ¿Y cuáles son estas moléculas? Incluyen ácidos grasos, detergentes, fosfolípidos, también aquí entran los ácidos y sales biliares y otros. Bueno, la estructura de las moléculas antipáticas incluye una cabeza polar o hidrófila capaz de interaccionar con el agua y colas apolares o hidrófobas que repelen al agua. Entonces, ¿cómo se las arreglan estas moléculas en las que una parte quiere interaccionar con el agua y otra parte quiere esconderse del agua? Bueno, aquí hay una definición más completa de las sustancias anfipáticas, ¿verdad? Son moléculas que muestran propiedades hidrófilas e hidrófobas al mismo tiempo. Y aquí están los que incluyen ácidos grasos ionizados, detergentes iónicos como los de sulfato sódico, sales y ácidos biliares como colato de sodio o colato de alquilamonio cuaternario, etcétera, ¿verdad? Alcoholes grasos, etcétera. Pero siempre hablamos de lo mismo. Tienen un grupo o cabeza polar, muy hidrófila, y otra porción apolar. Bueno, aquí tenemos una estructura que es muy importante a nivel biológico. Esto es una sal biliar. Se llama colato de sodio. ¿Sí? Deriva del colesterol, del anillo de colesterol. Fíjense, tiene una porción polar que es un grupo carboxilo, una porción cargada, un carboxilato con un sodio, ¿verdad? Y aparte tiene 3 OH. Bueno, como la estructura de los anillos es plana, estos OH toditos están hacia un mismo lado, hacia una cara. Vamos a suponer que esta estructura del anillo está en el plano de la pantalla, ¿verdad? Toditos estos OH están por detrás de la pantalla. Es decir que las sales biliares tienen esta característica, tienen 2 caras. Una cara polar, que sería al lado de atrás de la pantalla, que ustedes están mirando, porque hacia ahí están los OH, y una cara apolar, que sería por delante de la pantalla. Siempre tienen 2 lados, un lado polar y un lado apolar. Y esto le permite a las sales biliares funcionar como emulsificantes en el proceso de la digestión de las grasas. ¿Sí? Pero de eso nos vamos a ocupar más adelante. ¿Sí? En lugar de ser como las otras sustancias antipáticas, tienen cabezas polares y colas apolares. Esta tiene cara. Las sales biliares tienen una cara polar y una cara apolar. ¿Cómo son las otras moléculas antipáticas? Por ejemplo, ácidos grasos, un detergente como el sulfato y fosfolípidos. Todas estas son antipáticas. Tienen una porción o cabeza polar o hidrófila. En el caso del ácido graso es el grupo carboxilo ionizado, el sulfato, el sulfato. Y en el caso de los fosfolípidos, fíjense que es el grupo fosfato, porque el fosfolípido pues, es glicerol esterificado con ácidos grasos, y un grupo fosfato que a su vez puede estar unido a un aminoalcohol. Entonces, el grupo fosfato,
La etanolamina y los grupos éster constituyen la porción polar o cabeza polar del fosfolípido. Y las colas carbonadas constituyen la porción apolar o hidrófoba. Entonces, ¿cómo se las arreglan estas moléculas antipáticas para que su porción polar pueda interaccionar con el agua y la porción apolar no lo haga? Bueno, entonces lo que hacen es asociarse cuando se encuentran con el agua, se asocian de una manera muy ingeniosa, formando unas estructuras especiales, ¿verdad? ¿Y cuáles son esas estructuras especiales? Aquí podemos ver una de ellas. Vamos a suponer que tenemos moléculas de ácidos grasos. Este es un ácido carboxílico, ¿verdad? Grupo carboxilo polar quiere encontrarse con el agua. Cadena carbonada hidrófoba quiere esconderse del agua. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense, si cada molécula está por separada, todas las colas apolares deben estar rodeadas de estas jaulas de clatrato, que como dijimos, constituye una disposición de baja entropía y muy desfavorable termodinámicamente. Entonces, así como las gotas de queroseno o lo mismo que dijimos para las gotas de aceite tienden a juntarse formando gotas grandes, las colas apolares de este ácido graso también tienden a juntarse entre sí para tener el mínimo contacto con el agua. Solo que en este caso hay una porción que sí quiere entrar en contacto con el agua. Entonces, ¿cómo hacen eso? Se van asociando lateralmente las colas, ¿verdad? Dejando hacia afuera las cabezas. Y se van cerrando en una esfera, formando una esfera que se cierra totalmente sobre sí misma, dejando las cabezas polares hacia afuera y las colas apolares toditas hacia adentro interaccionando entre sí, ¿verdad? Con eso se rompen todas estas jaulas de clatrato, se liberan todas estas moléculas de agua y las moléculas de agua quedan interaccionando solamente con las cabezas polares, lo cual es una interacción favorable, y las colas apolares quedan interaccionando entre sí. Entonces, la formación de micela es un proceso termodinámicamente muy favorable, ¿verdad? Como podrán entender por lo que les acabé de explicar, porque va a tener delta S positiva, porque se desordenan las moléculas de agua al ir juntándose, ¿verdad? Las moléculas del ácido graso, y además va a tener delta H negativa porque las interacciones carga-dipolo entre las porciones polares y el agua son favorables y las interacciones hidrófobas entre las colas carbonadas también son favorables. En realidad, las moléculas antipáticas pueden formar en el agua 3 tipos de estructuras: las monocapas, las micelas o las bicapas. Las micelas son las que acabamos de ver, ¿verdad? Otros 2 tipos de estructuras que se pueden formar son las monocapas y las bicapas, ¿verdad? Las monocapas consisten en que se forma toda una capa en la superficie del líquido donde solamente entran en contacto con el líquido las porciones polares, las cabezas polares, y todas las colas polares quedan hacia afuera, interaccionando entre sí y con el aire, ¿verdad? Entonces sería una monocapa, ¿verdad? Aquí tenemos la micela y otra posibilidad son las bicapas. ¿Y cómo se forman las bicapas? En lugar de ser solamente una capa, se asocian 2 capas, pero se asocian en sentidos opuestos, o sea, las colas carbonadas de una monocapa con las colas carbonadas de la otra. De tal manera que a ambos lados de la bicapa quedan expuestas las cabezas polares que pueden interaccionar con el agua, ¿sí? Estas bicapas pueden cerrarse sobre sí mismas en el interior del seno del líquido formando una vesícula. Fíjense que no es lo mismo la vesícula que la micela. La micela es una monocapa que se cierra sobre sí misma. Y las vesículas se forman cuando una bicapa se cierra sobre sí misma. Bueno, y de este tipo son las membranas celulares. O sea, las membranas celulares se forman por bicapas de fosfolípidos, ¿verdad? Que se encierran sobre sí mismas y tienen un compartimiento interior. Y fíjense que la formación de monocapas, de micela y de bicapas es un proceso absolutamente espontáneo y natural. Nadie le dice a los fosfolípidos formen bicapas, únanse y formen bicapas. No, así como nadie le dice al lápiz caete. Son procesos que ocurren espontáneamente, naturalmente. ¿Por qué?
porque son procesos termodinámicamente favorables, con una delta G negativa. En el caso de la bicapa, por ejemplo, ¿cuáles son las interacciones que se forman, las interacciones favorables? Interacciones entre las cabezas polares de los fosfolípidos con el agua por dentro y por fuera, ¿verdad? En este caso, por el interior de la vesícula y por el exterior. En el caso de la bicapa de la membrana celular, sería interacciones entre las cabezas polares de los fosfolípidos hacia el medio extracelular e interacciones entre las cabezas polares y el agua del citosol, ¿verdad? Y también las interacciones favorables en el espesor de la membrana, donde interaccionan entre sí las colas apolares, ¿verdad? Escondidas del agua. Entonces, la formación de estas estructuras es altamente favorable desde el punto de vista termodinámico. Aquí podemos ver entonces estas estructuras. Y bueno, hasta aquí entonces vamos a llegar. La clase de hoy nos falta hablar de una sola de las propiedades, que es el agua como electrolito, pero eso ya tiene que ver con todo lo que se refiere a la ionización del agua, pH, y ahí eso ya engancha con toda la parte de tampones biológicos, que en parte ya se dio en las preclases, toda esa parte de pH, ácidos y bases, y entonces lo vamos a ver en la próxima clase así de manera muy superficial, porque se supone que es algo que ustedes ya saben, para entrar ya en el siguiente tema, que es el de los tampones biológicos y el mantenimiento del equilibrio ácido-base del organismo. Entonces, no sé si hay alguna pregunta, algo que quieran aclarar. Profe, yo tengo una duda. Sí. Habías mencionado que éter es una molécula apolar. ¿Me podrías explicar por qué? ¿El qué? El éter. El éter. Bueno. A ver, los éteres tienen enlaces, bueno, para el resto está liberado, pueden salir cuando quieran. Si alguien quiere preguntar algo más o escuchar la explicación, se queda. Los éteres tienen enlaces carbono-oxígeno. Los enlaces carbono-oxígeno no son tan polares como los enlaces más polares en química orgánica son los enlaces OH. Le siguen los enlaces NH. ¿Sí? Entonces los enlaces carbono-oxígeno son débilmente polares. Y el éter tiene dos enlaces carbono-oxígeno hacia lados más o menos opuestos, ¿verdad? Ahora, no son totalmente apolares, hay cierta polaridad porque los éteres no son lineales, así como las moléculas de agua son angulares, ¿verdad? Entonces, tienen una ligera polaridad, ¿sí? Pero son muy poco polares, mucho menos polares que, o sea, un éter es un poco más polar que un hidrocarburo, pero es mucho menos polar que los alcoholes, que las aminas, que los aldehídos, los aldehídos también. Los éteres son menos polares que los ácidos carboxílicos, ¿entendés? Porque no tienen el enlace OH. Ese enlace OH es lo que le da más polaridad a los compuestos orgánicos. H o NH. No sé si responde a tu pregunta. Y también, pero sería en la parte inorgánica, sería con el FON, ¿verdad? ¿Con el qué? Con el FON, o sea, con flúor, oxígeno y nitrógeno. Claro. Los enlaces más polares que puede formar el hidrógeno son con flúor, oxígeno y nitrógeno, que es donde con eso puede formar, o sea, por eso los enlaces que tienen los compuestos que tienen enlace FH, OH o NH son los únicos que pueden formar puentes de hidrógeno. Pues son los enlaces más polares, ¿verdad? Entonces, en los compuestos orgánicos, FH, o sea, flúor casi no hay, pero sí hay oxígeno y nitrógeno. Entonces, puede haber enlaces OH y NH en compuestos orgánicos que pueden formar puentes de hidrógeno, ¿verdad? Pero los enlaces con el carbono, ningún enlace con el carbono es tan polar. El más polar es el carbono-oxígeno, pero es poco polar, ¿entendés? Entonces, por eso es que los éteres son poco polares, y más aún, al tener las cadenas carbonadas, hace que sean aún menos polares, ¿verdad? No sé si responde a tu pregunta. Sí, claro que sí. Gracias, profe. Bueno, muy bien, chicos. Cualquier cosa, cualquier duda que tengan por el momento, todavía no tenemos claro. Esta semana vamos a habilitar. Cualquier duda que tengan mientras pueden manifestarlas a través de los delegados, ¿sí?
Le vamos a estar avisando cualquier cosa. El jueves tenemos nuestro examen a las 10 de la mañana, nuestro examen de bonificación. ¿Estamos? Bueno.